Iwet Carnaliles, Bishabeles, Tile, Kingela, y Anton Yabachkimak, o Alto Menjunten Mase, Kachaikesh, Upastalil, Utial Kuchutakta Wiknales, Taktunahil, Awotochesh, Taktunahil, Ameyahesh, Utial Awuikesh, Yetel Achantikesh, Tulaka Lebasho, Kuyuch Palo Waitlume, Sheyan Canabalo, Utial Sawo Heltes, Tile King, Besla, Tile Domingo, Tubinkina, Canabalo, Utial Sawo Heltes, Yete Tacualquila. Guayanshan utial u yak tanto utial en los canan me ya en wet me ya y un Hermilo Bisabel. Hachmalo, ya Julia esto la cal domingo walquila que macolshan y kiktal etzik baltahuetelesh y este beshan la gente que Julia María Chanchikun ya va Sebastián Tzikal vivesla tu chinelu que en el domingo a utanil mayab la voz del mayab. Beituno tacualquila eso ya lik Hermilo yan canabalo utial a woheltes zik batiktitesh el en ojalacho y tu no lumil Yucatán y Joaquín Díaz Mena so ku holintik ukamal yetel ukubul hachkanan juno lejela kuyala le reconocimientos de 14 tulus cansa cambal shock palo ku hokolo tupi sexto grado ti primaria para lo kutalo tunahilov shock ti no kahov ti mehenkahov ti escuelas indígenas particulares y el ti le conafe macho lots le kuyala Olimpiada del Conocimiento Infantil 2025 tulaka lehela tu yola uhach kanilunato ti tulaka le kansa kutsabal tiobo konesh uyiktumbas kutsik batal tu yola leno kanan meya holintab tu meleno halacha. Ojalá Yucatán Joaquín Díaz Mena tu holinta ukubul chimpolal ti kan la juntulul 14 shoknalo ti sexto año ti primaria ti jejelas nahilob shok lejela takti conafe ti macho nahalto le ketlamil tun kambalil Olimpiada del Conocimiento Infantil 2025 yola tun le hachmalo takpajikobo. Tucuchi, Salón de la Historia, tu Nahil Halachil, Palacio de Gobierno, el Halacho Joaquín Díaz Mena, tu Jorinta, le Muchtamba, le Tushko, le Chimpolal, ti Mejenchu para el Mejenchi para lo, Hachik Pajo, Telo, Yola Tuntuko Bajiyolo, Telo, Tukimak Olta, Tulaka, Letio, Beishan, Ukambe Sahilo, Ulak, Zilo, Yola Beistunshan, Uchiku, Tak Muktalo, Uyantalo, Tialebash, Tak Paju Betobo. Estos 14 estudiantes recibirán un apoyo económico durante los 3 años de secundaria, siempre y cuando mantengan un promedio mínimo de 8. Halacho tuya la heitele antahil kunsabi tioba, upetunshan, utak mukilu yesahile, Yucatán yetel México, utsatant motun palete tankele milo. Tu sola, yete upenuk besahil ukaba, programa becas BBWA, upe anta kutsaike banco, utia palalo tunshan kulixko yolet palelo, chatunshan utak pahalu shoko, Bachillerato itel Nahil Shoko Universidad. Tak pastunshan upalete Julián Díaz Méndez, le jalacho tudia la G, jalachilumil Yucatán y Chile Maya Helsigil var renacimiento Maya letiobe, Kutsatantico Cambesagil. Machentun hupel pasta el derecho, un pebatun hachkanan, telubinu helbesal, ukustalmaco beshan ukahalo, tumentuya la G, le Cambesagilo, un petile balo hachmalo, kupasta lupatal, ti para lobo, tumentushan, ya no hek apedi hol nahtio lekan tupachkin. Bejan que o alitejo halache Yucatán Joaquín Díaz Mena hachtu beto petan hachtu kamilu patak ale que hachtu hahilu yol utiatu lakal uhmeyahilo le gobierno umelahi meyaho kijelas kuchi el gobierno titulaka mashkubet ku halache lo cauchimpol top umeyah tulaka el periodista tu me yashan te upasta el derecho ubet kumeyaho yete beshan le kuya la libertad de expresión upasta lu yalikmak bashko tukultik tu yalas letio halachil Yucatán yantelek inoba kuchimpo dik le meya kubetik tulaka le periodista con echalik bastuyala halachil Yucatán Joaquín Díaz Mena tupeta upehach kantan titulaka el halachilo yete mashu kumeya yetel halachilo tulaka le lumila kau chimpol to tun kabechahak tilemako ba betik periodismo yete kayanakcio uhalka biltun upahtalu yaliko bashko tukultiko
ichitun le moktane lubet maleti ichilukinilo umeyahilo yete gutsokole hachkanam pahtalilo kuyalati derechos fundamentales tuyalas-leti ichiletzik balkubetik lekan nupu kumpeliwinalo yete jejelas chikulilo comunicación. Yo estoy en contra siempre de cualquier forma de violencia hacia las y los periodistas. Somos muy respetuosos del trabajo de todos y cada uno de ustedes. Tujetsaleti kialike matun pasta luchimpoltal mishupeba kautas talamil tile masho kumeyaho comunicador wa periodista u. Le halacho tut anatulakal mako kumeyaho etel halachil Yucatane kapataktun utak pahalobe telubei kuntal uchimpoltal leupahtalil uyalik mak bashku tukultiko. Tutsoke tukasaje tulakal masho tun tak pahan ichilebashu kaba. Cuarta transformación unastun vino umeyaho ichiba tukun nukal tukul yete beshankal chimpoltak upahtalil mako leukaba derechos humanos. Si fuera el caso que cometió algún exceso en perjuicio de la libertad de expresión de tu persona, pues yo lo invitaría pues a que rectifique. Todos los que estamos en la cuarta transformación nos debemos a un ideario que respeta las libertades, pero sobre todo que nos obliga a actuar con total ética en el cargo que tenemos. Beito notas casi que lehelut anil mayab la voz del mayab mabinesh yang sustukaten tu mematsoko ki kahakubetik. Reemplacar es muy fácil. Inicia el trámite en línea con los siguientes pasos. 1. Entra a reemplacamiento.yucatan.gov.mx. Una vez que te registraste, proporciona los datos de tu vehículo. 2. Sube tus documentos en línea y espera la validación. 3. Paga y agenda tu cita. Recuerda que puedes pagar a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes o en ventanillas únicas, módulos UCE y tiendas OXXO. Una vez concluido tu trámite, recoge tus placas en el módulo donde agendaste tu cita. Y no olvides traer tu INE y tus placas anteriores. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Metalmorfosis está de regreso en Tele Yucatán. El programa especializado en cultura rock vuelve con más fuerza que nunca. Disfruta lo mejor de la escena internacional, nacional y local. Entrevistas, especiales y la música que hace vibrar al mundo. Todos los sábados a las 8:30 de la noche por Tele Yucatán. ¿Qué le preguntarías a un famoso? Ya era hora de obtener respuestas realmente interesantes. Acompaña a Marcos Llamas en entrevistas exclusivas, donde conversa con personalidades destacadas de todos los ámbitos y disciplinas. No te lo pierdas, los viernes a las 7 de la noche, por Tele Yucatán. ¿Gasta más de lo que gana? ¿Su dinero en la bolsa no le rinde? ¿Aparenta más edad de la que tiene? ¿Padece de dolencias extrañas en su cuerpo físico? Si usted se identifica con estos síntomas, es hora de llamar al maestro Abraham. Beshanoxik batiktita shichula kanan balobe ichil humpel nos kanan meyah utialuk usale utstitulaka le macho cabeto le no halach waitunos lumil Yucatán y un Joaquín Díaz Mena yetel ush no hochile dif Yucatán shunan Wendy Mendeznal tujolinto ukubul sillas de ruedas andaderas bastono muletas yetel tak triciclos tulaka lejela el shubeta tuyola humana le nukuloba leti 158,000 el peso yetel bash uhachtah malo bile ukatiale leti uyilal le ukabetil yetele uhachtah ya bach usil kenubet titulaka le macho hachah kabet le nukulobo konesh iliktun yetek uyik le meyaho beta utial pachal ukubul le nukuloba. Ojalá Yucatán,
Joaquín Díaz Mena y los Holpobil Dif, Yucatán Shane, Wendy Méndez Nal, Letio Betujolinto, Ukubul, Jejelas Núculi, lo Jevicia de Rueda, Núculi, Telushimbal Mac, Scholte, Muleta, Triciclo, Yetutula, Basho Cuyantic Macobe, Taltu Jejelas, Bash y Chilucustalo. Tulacle Núculi Loba, Tutoholtatun, Manal 158,000 pesos. Nosotros no vemos a las personas con discapacidad como una carga o como una estadística. Las vemos como ciudadanas y ciudadanos con derechos, con talento, con sueños y con dignidad. Les ya la que con Ipoltic tú le tacmuc el Gutsac Ushalachi, Lumil México, Claudia Sheinbaum Pardo, tu casa que Zipta Pelomoct Anemul Meyahito Luhalachi, Lumil México, o la tanta Nukubu, le tarjeta y lo Ucaba, pensión para personas con discapacidad, un petun sol civil tu Chukik, 31,000 junturul maco con Ucamole Antahila. Zocole, le cano Nupuk, Capel, Winali lo Capel Mese, 100 millones pesos, Kutoholtikshan, Uzabale Antahil Temaco ba, vale Pemoct an el Tushan Teluzabal Antahil Tiotimash Wachkanane. Y Chile tanto beta ho shol population dif Yucatán Wendy Méndez Nal, tuya la gente le va a Kukubul Beila, un petun Antahil, alap ola liete kapata que cuyanta, chalo ubeita lu pexi guamaco, cheilatun ubinumalo, quinta lu kustal, le maso kamikle kuliloba. Jilag basilo, 15 kwadiktesh, bebatun, mahelan yuba waleche male, bishawikesh le bahela, bishawikesh le bahela de Julia, más ten ucha, hachemo haipekino ba, ojalá Yucatán, gobierno Yucatán, Tucuba, no kuliti chukayo. Yo chaleco le va porque luco y chicana los matumbulo lo beshan radio chemba hace cuyo helta chane ya ne chukayo yo le bala tu kahlu koniko bishawi ke balo pues de que tu critique más malo vi tu me tu betal el iskat pa utialu pa chahal u kusal tu lakal uno kulilo meya timako ohelan hach hakabet tu men le chuk kubetal tu menemako helo ba heshes Cornale kusas vale kuducha kunukulo be tu bikash le chuka yobo kusas tal asa yanki ma sas chahke tu vino yo ka napsha watun tu kubu tu lakal unukulite utialu mas maloptal u kanantiko u kusale u kananile ka u kananto ma usata kameyah naktio tu hahi tu me ilavi tu chikuli le Facebook o tibin hoxane re radio le chaleco talu bukin ko beyilo kimali tene bishton ko aniluba te chikana lo koniko le radio que alguien papá upeba matu tol tik leche mata kalantik be elo halcha le tietun bakas le gobierno halachi Yucatán tu action yol talu tsaba le nukuli lo ba katunu kono be ma hachmale waha he mamalo Beito no mahachun puli mamalo ba hela kono chilik basto ya lo halachi Yucatán yo le ba tsukuyo heltala Ojalá Yucatán Joaquín Díaz Mena tuya las ve tibi no chico y lo Facebook Live le titu escuchando la lunes so vino yo helti que jejelas chukayo ti jejelas kajobe también no koniko le no kurilo skuptio utsokaka tu me le tsoka shma bolila le halacho kialik pe batum bin hach mamalo bi so kuyila bin ti chico el Facebook tu mi kusaba o helbi tu kono le chaleco salva vida bo be en radio talut anikubabo le nuculi loba kuptio shma bolil bale talu yantiku ba telo kalantiku kustalo le kanshiko tummeya le halache tu casa he le nuculi loba ichilupe batun ukaba programa estatal de hela ukaba tun telu tosho 13,000 humpele chaleco y 3,500 humpele nuculi lob radio que no los vendan, se los damos para que los utilicen, se los damos por su seguridad, para que en caso de una tormenta, un huracán en alta mar, ustedes con un chaleco salvavidas puedan tener la diferencia entre la vida o la muerte ahogados, o con un radio puedan reportar su extravío. Les exhortamos, ojalá que esto sea un caso aislado y que no se generalice, pero sí ya nos reportaron de algunos puertos de que hay gente revendiendo o vendiendo porque no los compraron, fueron obsequiados los chalecos salvavidas o los radios. Tuya la ge kupayal antiktun tulakle chukayobo kayana kutukulo maukoniko le nukuriloba tumen tsa tiobe
tukulta talu yanta lo yo la muyuchu lobil cho il kanabil tu tsoke tu ya la je le bash kubo pemul meyahito lu halachi lumil Yucatán chalu kashantal ulianta le mako kumeyaho ichka navilo le kan uchuktiun talamil kapatak moyuchu loptio. Pero itu no yang kahel sutuk tukaten walkila le kan sonar no chaholtik le tietsik velatial intesha le helaut anil mayap la voz del mayap. Abuelo, hoy es el gran día. Nada puede salir mal. Solo hay un lugar que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Tu vecino del buen precio. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Te invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella en la cultura de Yucatán. Café con Letras es el espacio que Teleyucatán dedica a los grandes literatos peninsulares. Sintonízanos por el 4.1 de tu televisión cada martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde. Vuelve el programa favorito de los yucatecos. Finole y sus amigos regresan con más ocurrencias, risas y situaciones disparatadas en el mágico pueblo de Tintinquí. Prepárate para una nueva temporada de Pachonda, donde la diversión nunca termina. No te lo pierdas los jueves a las 9 de la noche, solo por Teleyucatán. ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad? Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común. No te lo pierdas, los miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Teleyucatán. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Teleyucatán. Veituno obtile sutukil behlata nulak enticon Antonio Bonilla Castañeda le tie tanto yeyal el bético magistrado le antes le yashuk en el junio tanto mano uch le tie uyey el tambalil el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, le titunieno tumben tribunal ucabat Tribunal de Disciplina Judicial, titunku andaleti, le tishan takpa y chileyey tamarila. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues aquí contentos de que nos acompañes después de este proceso histórico en el que tú participaste. Un poquito de ti, ¿de dónde es Antonio Bonilla? Soy del municipio de Santa Elena, allá por Ticul. En el sur, de Yucatán. Soy sureño, del sur del estado. Sí, ya de ahí sales y vienes a todo el proceso de tu preparación. Actualmente estás en alguna, como juez. Estoy como juez penal en el Poder Judicial del Estado. ¿En Mérida? Sí, estoy en el Centro de Justicia de Mérida. ¿Qué tan difícil es ser juez? Difícil no es, simplemente tiene que estar uno preparado porque pues, va a resolver, y al momento de resolver un conflicto penal, pues a alguien no le vas a dar la razón y obviamente pues no va a estar contenta con la resolución y se pueden dar una serie de expresiones hacia la persona, hacia el juzgador, pero mientras uno resuelva conforme a la ley, no tiene uno de qué preocuparse.
Bueno, y muchas veces decimos, es que el juez es el que lo liberó de la gente, ¿no? Sí. Pero es un proceso también complejo, ¿no? Sí, es complejo entender que pues, cuando una persona queda presa o se deja en libertad es por cuestiones probatorias, ¿no? Y por cuestiones que están en la ley y que se deben de cumplir, y cuando no se cumple la ley es cuando empiezan a haber pues, las resoluciones que pueden permitir a alguien estar en libertad. Oiga, esto más que yo chito me junto el juez, ma chenchabe vale te que alguien ma vintalame uch que tu namang en caja cubetic, che male el te local tu mage abe tu ye sabin basho bet mo abe tu hachik pahal le te bash con hetz eshu ye hetz mai le llevo be con hetzil va ku kala wa ma pero sipil le ma kilo. ¿Cómo es que te decides a participar en este proceso de elección? En primer lugar, porque pues es una oportunidad. Anteriormente, pues las designaciones se hacían por ternas de los poderes, y qué mejor la oportunidad de que sea por elección en esta ocasión de la gente y de acuerdo a los perfiles, la currícula de cada uno de los candidatos y también de acuerdo a las propuestas. En mi caso, pues tengo 24 años casi ya en el Poder Judicial y vi la oportunidad de participar en la contienda para el Tribunal de Disciplina, un tribunal nuevo que se va a encargar de vigilar la conducta de todos los servidores públicos, sin excepción del Poder Judicial. Pues sin duda te espera un trabajo arduo, sobre todo, pero quienes te conocemos sabemos de tu profesionalismo en este caso. Vas a estar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Un poco, ¿cómo funciona este tribunal? Bueno, en primer lugar es un tribunal nuevo, es un tribunal por mandato de la Constitución, tanto federal como estatal, y que dentro de las funciones de vigilancia de las conductas de todos los servidores judiciales, vamos a requerir que ya se están haciendo, me imagino, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que ya aparezca este Tribunal de Disciplina y los lineamientos y también las reglas, cómo se van a llevar los procedimientos en su caso que se instauren cuando alguien ponga una queja en contra de algún servidor judicial. Es para de alguna forma tomar en cuenta alguna cuestión en la que incurran los integrantes del Poder Judicial. Así es, cuando algún ciudadano considere que algún servidor público del Poder Judicial del Estado se aparta de los principios que nos rigen como de acuerdo al Código de Ética, de acuerdo a los principios de autonomía, independencia, objetividad, imparcialidad. Cuando consideren que hay una mala conducta desde su perspectiva, presentarán la queja y corresponderá al Tribunal de Disciplina hacer la investigación correspondiente y en su caso, de ser procedente, pues imponer la sanción respectiva. Igual que esto es con antareti magistrado con un betilo bate cuchil shak al sipi lo pastorial el Tribunal de Disciplina Judicial vas con hilo letio guayamash kutukultik wam ayang wam untun mak ichile Poder Judicial mama lo beti kumayaho itu tu beta wabash yola le mako hela mapata tu beti lumayaho titung ku beta lu tak poli pata kali beilo te kuchil lu kawa Tribunal de Disciplina Judicial titung ku meyahleti ubetik un magistrado elit sakawikesh wahai pehabo kahak umeyahleti te Poder Judicial tu ya las tu taku subatelo ichile yei tamali beilo tu meng pepastali anchahti anchahu beichahal pacha utak pahali katun hok bei yeya victelo bet un magistrado tu chantelo. ¿Cuándo tomarán posesión ustedes? Empezamos las funciones el 1 de septiembre de este año, 2025. Pues parece mucho, pero falta apenas 2 meses más o menos. Sí, ya está a la vuelta de la esquina, ya estamos en cuestiones de prepararnos para poder iniciar el desempeño de las funciones constitucionales. ¿Qué te ha dejado toda esa trayectoria que tienes desde como abogado y ya a través, me imagino que litigaste algún tiempo, luego como juez y ahorita como magistrado? Me ha dejado muchas experiencias satisfactorias, sobre todo el estar inmerso en cumplir con la ley, el normar tu conducta a los lineamientos de reglas establecidas en el marco jurídico, que estén debidamente definidas. Me ha ayudado a crecer profesionalmente y como persona también, estar siempre ligado al cumplimiento de la ley.
Pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro noticiero La Voz del Mayab, Utanil Mayab. Sé que creciste en un municipio, eres cercano a la gente, todavía vas a Santa Elena, yo sé, a visitar tu pueblo, entonces yo creo que tienes una sensibilidad un poco particular, ¿no?, hacia la gente. Muchísimas gracias, te vamos a invitar más adelante porque hay muchos temas que podemos platicar contigo. Muchas gracias, Antonio. Claro, no, muchas gracias por la invitación. El 21, Antonio Bonilla Castañeda, magistrado electo, Vivialo, Ocuyeyal, Utiatune Tumben, Cuchililo, Molay, Tribunal de Disciplina Judicial, y Chibarro, Tuxik Batabey. Me el Kunubeto, Bastu Patati, le busca me Ubeto. El 21, Lejela, Utanil Mayab, La Voz del Mayab, Yang Sustucate, Tulas, Cualiro Batialitesh. Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más. ¡Qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio o míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Ya inició el programa Salud Casa por Casa. Más de 260,000 adultos mayores y personas con discapacidad recibirán consultas médicas directamente en sus hogares, con evaluaciones de salud mental, movilidad, visión, audición y otros aspectos esenciales. Para más información visita programasparaelbienestar.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Tele Yucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Tele Yucatán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la buena música yucateca? ¿Quieres conocer más sobre nuestros compositores? No te pierdas Trova Joven, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera. Es meridana, es flor con alma. Y en todo el mundo no hay otra igual que sí. ¡Bomba! En tus plazas y tus calles, el tiempo parece volar. En Mérida blanca y pura, me quiero siempre quedar. Recuerda, no te pierdas Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Beshanoxik batiktit chula canambalo be humperti le basho kuyuch palo kuyala le helan uyilal vale le mako umeyahob le ti yanob le ti chile kuchu lob tushku yuchulo tanto yo la le umeyahta le yikelo cabo basha uhetu yo la le mehen cabo kumeyahta lobo ya ba tushku senta le el cabo doña Julia y chile kino ba yamax ocupus cap yan Lucas Lucono el Beilo llama que le uno noche más que cajol timucuyo caja le tiene que ali que mato yo tu comida más con su gutal mamito yo tu me hachta hermano todo el humano le tío
bash no kubet que tu binu konik hum pitil ya que más kunahal be utiale ba helo upeti le bash kutasi que pache helo che bash rone ya no la bash mishuten ko pata wa ma hatsu yuba bishu me hasta el cabo Bem, chavaleta e chilequino vayan un peje pa helan ku yuchu ku sik batale achta yabach u kingle y que lo cabo. Tanto no yuchu shakal kashantu yo la lehela, tanu sik batale hesh u yo helil tu la kamake in kintu klike o helan ku yala le wa minale y que lo cabo kusulu shane yoko kaba. Matuntu yola le kintu kulike acheta kanan u kanantal u kusta lo bekabo. Hachbeyo ya noch me akubet ko ichilu lole la kachewo. Beyo tu yola tu nehela kutsik batale sikbatiktiteshe te tu comisaría ir no halal kupatal te tu no holil unos lumir Yucatán yabach masho meyahtik uyikele cabo. Beituno tu mucho va we utialutsik batikobe de que yamba hela en kuyuch pahalti le cabo bo tu men kuastal umuch ulobe kimeno le ichile kuchil tuskume yastalte apiarios kuyala lo le ken kuchkobe le ken uheu u colmena obe kuyila le tahya bachvinta ku kilo si wakalah mol kobe kuyila le yankabo Kimem. Beituno tu yo la lehela tan uyuchul shakal kashanopte ichilekino ba tu men no halachop tu men tu la kamasho yang uyilo yang balu yilo tu yo la lumehile kaba utialu yo heltale hachbasten tan ukimi le kabo kesh ichil mukul sikbatse sikbal kuyuchule yang masho ohelt mile basten kukinlo bash betik ukinlo chambale konesh patik tune utsokole shakal kashanobo kat sabak ohet bile bash betik tun u kimile kabobo konesh uyitun le katio betaptile no hochmako ba wale meyak betal tumen no halachobo utialu kastal uhahi le baloga Tsokuma meseso ka tie comisariano halal tie municipio Tecash uchbi hupeba hach ta tu beta talamilo titula clemaco boca hagbalo te comunidado ya mehencabo ka hukimilo vale mishmak yo hebasten. Las abejas solo de repente se empezaron a morir, pero no sabíamos por qué. Entonces vino un compañero y le dijo a mi hijo que hay unas abejas que se están muriendo, son de tu apiario, porque vemos cómo están cayendo las abejas. Y agarró y fue a verlo mi hijo, y cuando llegó ya están muertas sus abejas. Eso empezó desde el mes de mayo. Emilia Tanutsigba, kaka tulakle talamilo, chen 5 o 6 colmenas, tu beto loptio, vale, tak belaje, tsokumas yátalo, tak 300 colmenas, tsokula kimilo. Cuando empezó eran solo 5 o 6 afectados, son los que estaban más cerca. Entonces ya después cuando empezaron a venir otros compañeros, les dicen que también la de ellos están muriendo. Tulakle mako kahanilo tinohalal tanuk atko, emash resultar nahi culpable titulakle talamilo beta vitieme en cabo, ubet cuba responsable, tomentino halal más de 90% de población Kumeyástico e producción de cabo. Lo que queremos es que se deje de utilizar ese líquido y que sea responsable la persona que está haciendo eso. Yo es lo que les digo, todos necesitamos de nuestro trabajo, así como las personas que tienen sus abejas, porque con eso se apoya a la gente. Sí. Y también ellos necesitan su sembrado también, pero también que sean responsables por lo que está pasando. Sí. Yete Yochelo Juan Velázquez, Meyana Hitiatula Klesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Es una abueliles walewa maikin waliktesh helbish ukahil kimilai ukahil tekitsane hachkahol tan yolale umeyastale guaya beretulak no kobo. Chembal shane hachkumeyastale shokbilchuite tukahil. Tetun tukahil tekito yanu hats 12 juntolus chuyo be hachtung tsamu yolo letio yola shambinu hel ukahlu hel betale helas bishletie shokbilchuyo yano beitunu tsikbaltiko be upet tsikbal tu betak etail Teresa Arbez con el Bashkuyala. Tiunos kahil tekit
Yang hupe colectivo ti artesanas le tio kumeyastiko hehelas puntos ya shok bichuy. Le colectivo hela hupe mulmeya ti 12 artesana ubos tsokumano ya a retos yo la ukaota umeyaho. Es que tu dificultad para tu ititole me ya tan betik to na tan ejeto mem tile colectivo ya no na ami 12 utula lon casi ya bo mientras tu la caletio be oye los diferentes puntadas cada utulo pues el que es que casi nanto me ya tu dificultad ta ton tito pues es que casi na me ya le quijopli a ti compañera sobre pues banden si tonek me ya yantone pues me ya me ya titular lo ustut ano ubet ko pues tileto no lek machke jujum itelek bin juntar baikak ilban hupatak betik siak rescatarte Kants okumeyastiko enok o letio cada junto kumano kone vale beyu meya hashtag aotan yete hatsut se van kumana tio tomentulaka meyaka les caja be ahorita tan ilka pues cada quien kumano kone que no il okubetik up e bahat utse kuye es que kumanati pero después de telo ka il que upata kakbet kulak lek mach que la artesanal la upata explicar tik ete ka siktiyo be bistunu beta hello le Baits okumank inilo kakahumeyaho tulak le nok otanu beta okup ata telo leten letio tuyaho yanu rentar tiko el local yo la velio Hetiustalu konko tulak le nok otanu betko Beikajiko hasta le cook ocho tunuk et tiempo cos a que cos betup echan local cos rentarte il que ujoko up ite ya aboom le betik tunet rentar tu echan local tu menteje bish aniko na hach le intención sa ton lela hats uts pero trabajo tal tasik ba tu mem matupatak atate pues tak mishwela tomem puyo kolta tone balo tomete la cada ococha 8 ocoli le kamache le ake mejor matam dice esto men pues bishik ocoltacto Emeya artesanal we Yucatán hashtag aota yete valorado leten ya artesanas sansama kumeyastiko yo la bello umask aota tulakle meya hokubeta we tulumil Yucatán yete yo chelo Jorge Quime meyana hitia tulaklesh Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Beituno Chile su tukila tankambim, vale makesh besikesh, le canal tushka chantikesh le ut anil mayab, la voz del mayab, es uyalik in wet mea ermilo konesh, ichi tankambim, ichilun su tuke wayanon tukatene, pa tonesh. Hay lugares que se quedan en el corazón. Yucatán es uno de ellos. Camina entre pirámides llenas de historia. Explora cenotes sagrados, rutas milenarias y relájate en playas de color esmeralda. Haz de tu próximo viaje a Yucatán una experiencia inolvidable. Reserva en nuestros paradores turísticos culturyucatán.com. Te esperamos. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. A través del viejo recetario de su abuela, una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en el sabor de mi tierra, porque la sazón nos explica. Serena, disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad?
Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común. No te lo pierdas, los miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Metalmorfosis está de regreso en Tele Yucatán. El programa especializado en cultura rock vuelve con más fuerza que nunca. Disfruta lo mejor de la escena internacional, nacional y local, entrevistas, especiales y la música que hace vibrar al mundo. Todos los sábados a las 8:30 de la noche por Tele Yucatán. Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más ¡Qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio, míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Besano laili chula kanambalo bexik batiktite eshe humpel basku yuchul waitunos kahil hoy yetelte tuno kiwikil unos kahil ho kuyala el callejón del teatro José Peón Contreras tilecuchilhela beta humpel no kanan muchba yetelu exposición iblo ho salvalo chanti tulaka lehela beta tumengle umuchul LGBT yetel ulako Yanov, Aitunos, Lumil y Yucatán. Tie Callejón Teatro José Peón Contreras, beta bijumpe exposición ucabae fuera del marco, creadores LGBTIQ+, Tiale Península. Claro, es una colectiva en el que confluyen 14 artistas, podemos ver grabado, pintura, instalación, video, por supuesto, en el que artistas de la comunidad artística de Yucatán lo que están procurando es demostrar toda esta riqueza que tienen respecto a los temas que ellos elaboran, ¿no? Lo que pretendemos precisamente es como que romper esquemas, de decir que no precisamente todos trabajamos temas de identidad, sino también hay artistas en el que tienen temáticas como muy diversas. El objetivo de la exposición tan beta de crear jeje las márgenes y umas yaptal límites Leili ujekata tumen estructuras preestablecidas de arte. Y lo que queríamos hacer es esta revisión, ¿no? Empezó con un diálogo entre las obras del acervo, de hecho una de las primeras piezas fue la de Gonzalo Dávila, y de ahí nosotros fuimos como tejiendo precisamente este tipo de temáticas que están girando en torno a la comunidad. Exposición Gelaucababe fuera del marco, Ukinbesic, en libertad, Tuchelupa hasta la Tukul, Yetal Abetic, más ya Balo. Exposición Gela, Hetiusta la Vina Ile, Taque 27 de julio. Yete Yochelo Luis Martínez, Mellana Hitiatula Klesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Hello, Chileyesa Hiltun, Tanu Uchulte, Dukiwi Hilkahil Hobila, y Antule Marsh Takpahano, Ari Lara Biukabo, Edition Kutik Baltikton, Bash Kuyeskobo, Ichi, Bishop Nata, Rantumenulak Mako, Konishilik. De exposición fuera del marco, creadores LGBTIQ+, de la península, pintora y galerista Ari Lara, Tanu siku obra Ukabae, Envidia 2025, de Titano Tzigbetik, Humpit, Bashukat Utsauyoheta. Y específicamente la imagen me remite que fue un momento muy mágico entre dos chicas pasando enfrente de un espejo que ven un momento como algo muy precioso y que pues tal vez de cierta manera me da un sentimiento de vanidad, me da un sentimiento de celebración y al mismo tiempo en este espejo está sucediendo esta realidad y fuera del espejo hay otra realidad. Entonces me gusta mucho cómo juega las perspectivas, la imagen de por sí.
Leti tano kashtik bishut a ojetik bishe sociedad tano vino perdonártico jeje las actitudes betpahi watano betpa mene capitalismo wayambash kachin matutilal jeje lasil. El tabú, el cliché de lo que es una lesbiana, cómo son las lesbianas, como todas esas conversaciones que se vuelven una sola imagen, se replican millones de veces y sin tanto análisis la gente adopta. Eso es lo que yo más celebro con esta obra, que es acrílico sobre lienzo. Leili anilara kumeyahtik retratos ti makobo yetelumeyaku betik ti comisiones. Yete yoche Luis Martínez, Meyana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Hello, chinusutu que tu gaten halak en dikesh ma bine shesh aliktesh mina basora la keshekesh uchikul Tele Yucatán, le helaut anil mayab, la voz del mayab, hexu tu kateno. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Vuelve el programa favorito de los yucatecos. Finole y sus amigos regresan con más ocurrencias, risas y situaciones disparatadas en el mágico pueblo de Tintinquí. Prepárate para una nueva temporada de Bashonda, donde la diversión nunca termina. No te lo pierdas los jueves a las 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. El noticiero más monstruosamente divertido ha llegado. Conoce qué monstruos. Un programa único hecho por monstruos. Así es. Ríe y sorpréndete con este peculiar noticiero. Los martes y jueves a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. ¿Te gusta la buena música yucateca? ¿Quieres conocer más sobre nuestros compositores? No te pierdas Trova Joven, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Todavía quiero ver llegar al fin la primavera. Es meridana, es flor con alma, y en todo el mundo no hay otra igual que sí. ¡Bomba! En tus plazas y tus calles, el tiempo parece volar. En Mérida blanca y pura, me quiero siempre quedar. Recuerda, no te pierdas Trova Joven. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche. Por la señal de Tele Yucatán. Beshanoxik batiktitesha y Chile nos canan meyah ya la exposición kukabatik fuera del marco Holintap tumen le humolail LGBT yetel ulak
guay tu nos lumel Yucatán y esta la beta de teatro Peón Contreras le artista kukabatik Fred kusaik kahotbil tu la le nos canan meyahobo y este tu jolintas le kukabatik entre flores y hombres Amapolas 2020 con el ilictun le nos canan meyaha. La exposición UCABAE fuera del marco creadores LGBTIQ+, de la península, Betpajite Teatro José Peón Contreras, artista Fred, danos al Ojelvi, una instalación beta UCABAE entre flores y hombres, Amapolas 2020. En esta instalación estoy hablando sobre el uso de sustancias y cómo puede llegar a ser nocivo para mi comunidad en específico, porque llega a ser muy normalizado dentro de ella. Yo trabajo con la metáfora de las flores y cómo las flores son como los hombres y las masculinidades. Dio instalación ukat ukanse, biche sociedad watulakle mako bobeslae, ku hatsutiko sustancias, kubético lobitio. Vale más que anta tie comunidad LGBTIQ+. Y busco entablar un cuestionamiento sobre lo que viene siendo cómo nosotros hemos normalizado el uso de las sustancias dentro de nuestra misma comunidad. Yo la artista Hela Uilpaja Bistulak Lebalo Tanumaniti u comunidad Ancha Hubetic entrevistas Tijelas Maquilo. Yete Yochelo Luis Martínez, Mellana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Taxi igual yo le decía esa gil bonilo, esa gil ochilo, tan ubeta te cuchilijela tu cuchil teatro José Peón Contreras y chulac más cutak pareti en el lago tucaba Gonzalo David Cerón, cutic de Chantón, ulac bajo tu culticleti, le vas tu culticobo le chico yesco y chile esa gil cu ochilo, tan ubeta la conechilik. Teatro José Peón Contreras Betpajijump exposición UCABAE fuera del marco creadores LGBTQI+ de la península. La artista Gonzalo Dávila Cerón, Cubetic Jumpe exposición de videoarte UCABAE a toda máquina Corazón Motorizado 2022. Es un ejercicio de revisar y reimaginar la película A Toda Máquina de Pedro Infante y Luis Aguilar. Pues en las investigaciones que he llevado a cabo he visto muchos críticos teóricos del cine mexicano que postulan que esta es la primera película gay mexicana y corresponde al periodo más icónico del cine mexicano, que es el cine de oro, ¿no? Letiyai, matuts mishbaate videos, vale kutselik junto detalles, yo la veo ubetic más claro e interacción de Macobo. La pieza es un ejercicio muy sencillo de revisar las escenas, revisar las relaciones que desarrollan estos personajes entre sí e ir encontrando esa narrativa alterna, ¿no? Esa narrativa gay, por así decirlo, y hacerla más obvia. Yo no añado ninguna escena que no esté en la película, solo quito algunos detalles y eso le da otro sentido, ¿no? Letiyai, ukat tulaklema como kubino ile video, ukatko utukulo, tulakle símbolos, uyaiko, ulabaa, tulakle narrativa, titulakle materia general. Yeteyoche Luis Martínez, Mellana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Hello, visto no coach shule tiene ya hil behlais la kalba ku ka hale ku talutsok ba doña Julia ulak juntentsok lak etik mas guchandi con maso ilicon tietel utanil mayap. Hachbeyo tilek ingela ancha tak humpel katchi tino kanang mako kumeyaho waitu no lumil Yucatán ete ulak kanang balok saik ohet vil titulakat et kahilo tu no lumil Yucatán Campeche Quintana Roo ete tulakat tusku ilal utanil mayap. Tel Yucatán. Beito doña Julia tak lak domingo su tukate. Hachbeyo. Koshpati kabecha. Yo le hela utanil mayap, la voz del mayap.
preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si aún no decides, acompaña a Ara Betke a explorar la belleza y los encantos de increíbles destinos turísticos. Descubre nuevos lugares. Cada lunes a las 5:30 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Vamos a dar un paseo por la Mérida de antaño para recordar aquellos imborrables momentos